Toda historia tiene un inicio, y si actualmente tienes una Xbox Series S o una Series X, quizás quieras saber cómo inició todo. Desde la entrada de Microsoft al mundo gaming y las consolas hasta la actualidad, hemos pasado por varias e icónicas consolas que han marcado la historia de los videojuegos. El 15 de noviembre de 2001, la historia de las videoconsolas cambió para siempre, con el lanzamiento de la icónica Xbox. La primera Xbox de Microsoft, que marcaría un camino de éxitos y avances tecnológicos. Esta primera Xbox compitió con la PlayStation 2 de Sony y la GameCube de Nintendo, siendo técnicamente la Xbox más potente que sus rivales, ya que contaba con un procesador Intel Pentium 3 a 733 MHz y componentes de PC de la época, como un chip gráfico integrado al procesador, también siendo la primera consola en incorporar un disco duro interno y un puerto Ethernet integrado para conectividad de banda ancha Internet, con lo que nació Xbox Live, un servicio pago de juegos en línea. La Xbox tuvo un lanzamiento récord en Estados Unidos, vendiendo 1.5 millones en solo días y logrando vender un total de 24 millones de unidades en todo el mundo, lo que le confirmó a Microsoft que podrían conquistar el mercado de los videojuegos. This is the Xbox, and so for the first time, let me now unveil Xbox. Algunos grandes éxitos de esta consola fueron los videojuegos Halo 2, Fable, Forza Motorsport o Grand Theft Auto San Andreas, entre otros muchos más de los 1162 juegos que salieron para esta primera consola. Este gran primer movimiento de Microsoft en el mundo gamer les dio muchas enseñanzas para las posteriores consolas, ya que la primera Xbox sirvió para hacerse un espacio entre las consolas de Nintendo y Sony. A pesar de ser lanzada después de sus competidoras y tener escasez de videojuegos en comparación con PlayStation 2, la icónica primera Xbox sirvió para adentrarse y entender el negocio de los videojuegos para Microsoft, sin importar el beneficio económico, ya que al inicio de su producción generaba pérdidas. Con este gran aprendizaje por parte de Microsoft, llega la siguiente generación de consolas, donde la compañía lograría los ingresos más altos de su historia, con la poderosa Xbox 360. El 22 de noviembre de 2005, la Xbox 360 es lanzada a la venta, agotándose rápidamente en todas las diferentes tiendas, ya que esta vez Microsoft lanzó su consola un año antes de sus competidores Sony y Nintendo, acaparando el mercado mundial y dando un golpe contundente sobre la mesa en el mercado de videoconsolas. La 360 inicialmente incorporaba un procesador de 3 núcleos a una velocidad de 3.2 GHz y una unidad de procesamiento gráfico o CPU de 10 megas diseñada por AMD, además de una memoria RAM de 512 megas y un disco duro de hasta 320 gigas. Estas especificaciones variaron en los diferentes modelos que Microsoft lanzó de su Xbox 360, como la Xbox 360 Arcade, la Xbox 360 Elite, la Xbox 360S o la Xbox 360E. Gracias a su salida con un año de anticipación a sus competidoras, la PlayStation 3 y la Nintendo Wii, Microsoft y su Xbox 360 iniciaron con más de 10 millones de consolas vendidas de ventaja sobre sus competidoras, iniciando la guerra de consolas más emocionante de la historia, ya que en esta generación fue donde el mercado gamer explotó y su potencial se elevó en todo el mundo.
la Xbox 360 multiplicó por 4 las ventas de la Xbox original, vendiendo más de 85 millones de consolas totales en todo el mundo, igualando así a Sony y su PlayStation 3. Microsoft había logrado lo impensado, igualar a la poderosa Sony en su propio terreno, las videoconsolas. La Xbox 360 había logrado igualar la balanza de las consolas a nivel mundial, conquistando la mitad de las ventas en la misma generación. Un secreto a voces de la estrategia de esta generación por parte de Microsoft fue aliarse con Nintendo ocultamente, ya que su Nintendo Wii no se centraba en los gráficos y Microsoft y Nintendo divulgaron en sus anuncios y marketing que el combo perfecto de esta generación era tener una Xbox 360 y una Nintendo Wii, lo que llevó a Nintendo a vender más de 100 millones de consolas y a Microsoft igualar a Sony en ventas. Los videojuegos más exitosos y recordados de la Xbox 360 fueron Fable 2, Forza Motorsport 3 y 4, Grand Theft Auto 4 y 5, Gears of War 2, Halo Reach, entre otros muchos más éxitos que llevaron a Microsoft a posicionarse como un gigante en el mundo de las videoconsolas. Esta generación de consolas como la Xbox 360 y sus competidoras de Sony y Nintendo fue la generación que rompió todos los estereotipos y la sociedad se sumó en masa, siendo la generación que más jugadores acumuló de todas las edades y géneros. El público de los videojuegos aumentó exponencialmente y en casi todas las casas del mundo tenían al menos una consola de esta generación, incluso siendo la que más duró en el tiempo desde 2005 hasta finales de 2013, año en el que se lanzó la famosa Xbox One, con la que inició una nueva generación de consolas. Era el año 2013 y la tercera videoconsola en la historia de Microsoft se lanzaba el 22 de noviembre, la Xbox One. Esta consola contó con muchos avances tecnológicos que le permitieron que las ventas crecieran más rápido en los primeros meses que las generaciones pasadas. La Xbox One cuenta con una GPU integrada 10 veces más potente que su predecesora Xbox 360, formada por un procesador AMD de 8 núcleos a una velocidad de 1.75 GHz, 8 GB de memoria RAM, 500 GB de disco duro y un lector Blu-ray, pero gracias a la nube tiene soporte para contenido en resoluciones 4K. Sin duda Microsoft se batiría contra Sony por el liderazgo del mercado de consolas, ya que Sony y su PlayStation 4 llegaba al mismo tiempo a las tiendas que la Xbox One, con tan solo una semana de diferencia. En esta generación, Microsoft se jugó a la carta de la retrocompatibilidad, con la que se aseguró cuidar a su público base previamente ganado con la Xbox 360. La retrocompatibilidad de la Xbox One permite jugar a títulos de las consolas anteriores de Microsoft, la Xbox y la Xbox 360, pudiendo utilizar juegos físicos o bien comprarlos en formato digital. Pero eso no fue todo, ya que en la Xbox One vio a la luz el producto estrella actualmente de Microsoft, el Game Pass. Este producto fue lanzado el 1 de junio del 2017, abriendo un mundo de posibilidades para Microsoft, ya que sus usuarios sentían que la compañía hacía todo por ellos, trayendo nuevos usuarios a la plataforma Xbox One gracias al Game Pass, el cual permite el acceso ilimitado a los juegos pertenecientes al catálogo a través de su descarga directa. Más de 100 juegos permanentes dieron a Microsoft ventajas ante su competencia, que optó por tratar de imitar este producto revolucionario en el mundo del gaming y las consolas.
esta generación también se alargó por medio de revisiones de la Xbox One, como anteriormente sucedió con la Xbox 360, ya que el 13 de junio del 2016 Microsoft dio a conocer la Xbox One S. Y el 10 de junio del 2017 la Xbox One X, con muchas mejoras de rendimiento y potencia que la Xbox One original, bautizándola como la consola más potente jamás creada hasta la fecha, con más de 6 teraflops de rendimiento gráfico. Queremos un all-in-one system para una nueva generación. Damas y caballeros, les presentamos la Xbox One. La Xbox One nos brindó grandes juegos como Forza Horizon 4, Metal Gear 5, Gears of War 4, Halo 4, Hellblade, Forza Motorsport 6, entre otros muchos más, que marcaron una época gamer enfocada a la perfección de los gráficos y el realismo de los videojuegos. Si bien Microsoft y su Xbox One no lograron igualar las exitosas ventas de la Xbox 360, ya que logró ventas de más de 50 millones de consolas, sí pudieron mantener una base sólida de usuarios que habían logrado desde aquel 15 de noviembre del 2001 con el lanzamiento de su primera consola. De esta forma llegamos al presente, en el que seguimos teniendo a Sony, Nintendo y Microsoft luchando por tener más ventas y éxitos en el mundo de los videojuegos. Y por supuesto, esto nos lleva a una nueva generación de consolas, las poderosas Xbox Series. El 10 de noviembre del año 2020 se pone en marcha un estratégico plan por parte de Microsoft, quien esta vez no lanzó una sola consola, como las anteriores generaciones, sino lanzó dos, las conocidas Xbox Series S y Xbox Series X, con lo que se aseguraban cubrir totalmente el mercado, ya que los precios de salida de Xbox Series daban al consumidor y usuario la posibilidad de adquirir alguna Xbox Series que más se adecuara a sus ingresos o a sus cualidades como jugador. Las Xbox Series son 4 veces más potente que la Xbox One, con una CPU de 8 núcleos y 16 hilos de ejecución a 3.8 GHz, de la arquitectura Zen 2 de AMD, una GPU de 52 unidades de cómputo de la arquitectura de gráficos RDNA2, que ofrece hasta 12 teraflops de potencia, un SSD de 1 tera en Series X. También incorpora 12 GB de RAM y soporte para Ray Tracing en tiempo real, procesamiento de hasta 120 cuadros por segundo con una resolución 8K. Sin dudas esta es la consola más poderosa que ha creado Microsoft hasta la fecha. Los videojuegos actuales son entornos prácticamente fotorrealistas que nos enseñan el potencial de las Xbox Series, como podemos ver en juegos como Halo Infinite, Forza Horizon 5 y próximamente en Hellblade 2, usando parte del potencial de estas consolas, porque para nadie es un secreto que el potencial máximo de una generación de consolas se alcanza años después a medio y largo plazo. Llegaremos a un punto donde los juegos utilicen el máximo potencial e incluso vengan versiones aún más potentes de las Xbox Series, llevándonos a escenarios nunca antes vistos en calidad gráfica. Was all captured in-engine as being built to take full advantage of Xbox Series X. Esta generación aún está empezando, si tenemos en cuenta que tuvimos una pandemia de por medio que retrasó de gran manera todos los videojuegos y stock de consolas en las tiendas. Aún y con estos impedimentos, las Xbox Series han sido las consolas más vendidas de la generación, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, Reino Unido y el oeste de Europa,
En 2022, Microsoft había vendido 14 millones de Xbox Series en el mundo, frente a los 9 millones de Xbox 360 en el mismo periodo, lo que ya nos evidencia que esta generación sí logrará un éxito aún mayor que en su momento lo tuvo la Xbox 360. Esta ha sido la historia de Xbox a lo largo de la historia, desde su primer lanzamiento en 2001 hasta la actualidad 2023-2024. Una historia llena de éxitos que nos seguirá sorprendiendo a futuro y podrá llevarnos a niveles impensados en el pasado. Una revolución que ha marcado la vida de muchas personas que ha tenido una consola de Microsoft en casa a través de estos años. Es hora de disfrutar nuestras Xbox Series, sabiendo el camino que ha costado llegar hasta aquí, e imaginemos el futuro que nos espera por delante, con la potencia y calidad gráfica que no sabemos hasta dónde nos llevará. Un gusto relatar la historia de un grande del mundo de los videojuegos, esperando que haya sido de agrado para ti. Déjame tu comentario qué opinión tienes de la Xbox en general y si marcó para ti algo de importancia en algún punto de tu vida. Sin más que decir por ahora, me despido y te espero en un próximo video.